Muy buenas tardes. Sean todos bienvenidos a la casa del Señor. Es un gusto, un placer tenerlas aquí con nosotros el día de hoy. Amén. El día de hoy celebramos nosotros el domingo de resurrección. Y déjeme comenzar con una historia que leí. Usted ya me ha escuchado a mí hablar acerca de la resurrección. No se trata de andar buscando huevitos escondidos de conejo. Eso no tiene nada que ver con la historia del día de resurrección. Lamentablemente o tristemente, la iglesia misma se ha metido a celebrar cosas que no tenemos que andar celebrando. Pero esta historia me llamó la atención. Es una historia de un niño que nació con el síndrome de Down. Y en la escuela, ¿cuántos recuerdan cuando fuimos a la escuela de pequeños? Los niños son crueles. El maestro, entonces, en una clase de 9 niños, 10 con este niño, se le ocurrió la idea de celebrar el día de resurrección en la escuela. Y a estos niños de 9 a 10 años de edad, les entrega entonces unos huevos de plástico vacíos. Y les dice a los niños, vamos a ver qué es lo que ustedes piensan acerca de la resurrección, del día de resurrección. Así que quiero que vayan al jardín y encuentren algo que les hable a ustedes de la resurrección y lo metan en este huevito. Todos los niños contentos salieron entonces a buscar algo. Y el maestro entonces escoge, de los 10, escoge 3 huevitos para compartirlos en la clase. Y lo abre y en uno de ellos encuentra una hermosa rosa. Y dice, bueno, para ti, le dice al niño, esto es lo que significa la resurrección. Y los niños bien contentos, todos ahí aplaudiéndose. Viene y abre el otro huevito y encuentra ahí una mariposa. Y dice, wow, esto es lo que para ti representa la resurrección. Y agarra el tercer huevito y cuando lo abre, está vacío, el niño no puso nada. Y queriendo él averiguar quién era el que había sido, le siente un tirón de la camisa y es el niño que tiene el síndrome de Down. Y le dice, ese huevo es mío. Y le dice, pero ¿por qué lo dejaste vacío? La idea era de que pusieras algo que representa para ti la resurrección. Imagínense el resto de los niños. Ese nunca hace nada bueno, siempre lleva la contraria, no entiende. Y dice el maestro, no, en realidad él es el que acertó mejor que cualquiera de ustedes. El niño, después de este incidente, fallece. Y el día que lo están celebrando su vida, en el velorio, el funeral, aparecen 9 niños. Todos imaginamos que tal vez, porque los niños pasan al frente, y todos imaginaríamos que tal vez vienen con un ramito de flores para su amiguito. No, todos vienen con un huevo de plástico. Y se paran al frente y todos abren y dice, él tenía toda la razón. Porque la mejor representación para el día de resurrección es una tumba vacía. Y me gustó muchísimo esa ilustración porque es la realidad. El día de hoy muchos están celebrando un montón de cosas. En mi país nosotros acostumbrábamos a ir a la playa, ir a comer a la playa, carne asada o lo que usted quiera. Y completamente aparte de lo que celebramos verdaderamente los cristianos, los creyentes. Por lo tanto, el día de hoy quiero hablar entonces acerca de la resurrección de nuestro Señor Jesús. Quiero que vaya rápidamente, si usted ya recibió su bosquejo, vamos a ir a 1 de Corintios, capítulo 15, versículos 12 al 23. 1 de Corintios 15, 12 al 23. Y la palabra de Dios nos dice de la siguiente manera. Pero díganme lo siguiente, dado que nosotros predicamos que Cristo se levantó de los muertos, ¿por qué algunos de ustedes dicen que no habrá resurrección de los muertos? Pues si no hay resurrección de los muertos, entonces Cristo tampoco ha resucitado. Seguimos leyendo. 14. Y si Cristo no ha resucitado, entonces toda nuestra predicación es inútil y la fe de ustedes también es inútil.
Y nosotros, los apóstoles, estaríamos todos mintiendo acerca de Dios, porque hemos dicho que Dios levantó a Cristo de la tumba. Así que eso no puede ser cierto si no hay resurrección de los muertos. Versículo 16. Y si no hay resurrección de los muertos, entonces Cristo no ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, entonces la fe de ustedes es inútil. Y todavía son culpables de pecados. O son culpables de sus pecados. Versículo 18. En ese caso, todos los que murieron creyendo en Cristo están perdidos. Y si nuestra esperanza en Cristo es solo para esta vida, somos los más dignos de lástima de todo el mundo. Mire qué tremendo. Y si nuestra esperanza en Cristo solo es para esta vida, somos los más dignos de lástima de todo el mundo. Versículo 20. Lo cierto es que Cristo sí resucitó de los muertos. Él es el primer fruto de una gran cosecha, el primero de todos los que murieron. Así que, ya ven, tal como la muerte entró en el mundo por medio de un hombre, ahora la resurrección de los muertos ha comenzado por medio de otro hombre. Así como todos mueren, porque todos pertenecemos a Adán, todos los que pertenecen a Cristo recibirán vida nueva. Pero esta resurrección tiene un orden. Cristo fue resucitado como el primero de la cosecha. Luego todos los que pertenecen a Cristo serán resucitados con Él o cuando Él regrese. Me encanta. Tengo aproximadamente unos 35 años de haber conocido a Cristo Jesús. Y créame que nunca dejo de conocerle aún más. Lo que yo creo es que el resto de nuestra vida, después de que usted viene a conocer a Cristo Jesús, es una nueva vida en Cristo Jesús. Y desde el día en que usted lo conoció, si en realidad usted tuvo un encuentro personal con Cristo Jesús, usted comienza verdaderamente a vivir. Número 1. ¿Cuáles serían las consecuencias si Cristo no hubiera resucitado? ¿Se ha puesto usted a pensar cuáles serían las consecuencias si Cristo no hubiera resucitado? Porque hay un montón de historias, que se robaron el cuerpo, que en realidad no murió, que si esto, si que lo otro. Y la iglesia también al mismo tiempo perdemos, lamentablemente perdemos el tiempo en otras cosas. Y olvidamos que toda nuestra fe cristiana, si no creemos en la resurrección, si no entendemos el hecho de que Él conquistó la muerte. Si usted recuerda, la Biblia nos dice a nosotros que el último enemigo que va a ser derrotado es ¿cuál? Es la muerte. Porque todos y cada uno de nosotros vamos a morir. No nos gusta pensar en estas cosas. Pero todos y cada uno de nosotros nos va a llegar el tiempo en que vamos a, como decíamos en mi país, vamos a colgar los tenis. Y vamos a tener que entregar cuentas a Dios. ¿Qué sería o cuáles serían las consecuencias si Cristo no hubiera resucitado? Veamos, tengo muchos versículos para usted, pero la base fue lo que acabo de leer. Versículos 14 al 19 nos dice lo siguiente. Y nosotros, los apóstoles que estuvieron dispuestos a entregar su vida por el evangelio, por el hecho de que Cristo conquistó, que Cristo demostró que Él no era solamente un hombre, que era Dios mismo y que entregó su vida en la cruz del Calvario para poder redimirnos a nosotros, para traer nuevamente, regresarnos a casa, a restablecer la relación personal con Dios. Dice, y nosotros los apóstoles estaríamos todos mintiendo acerca de Dios, porque hemos dicho que Dios levantó a Cristo de la tumba. Así que eso no puede ser cierto si no hay resurrección de los muertos. Y si no hay resurrección de los muertos, entonces Cristo no ha resucitado. Seríamos una religión más.
no seríamos la diferencia. La diferencia que nos marca a nosotros como creyentes, como cristianos, es que tenemos a un líder que está vivo, no está muerto. No existe una tumba que pueda tener o detenerlo a él en su cuerpo. No existe. No hay ninguna otra religión en el mundo que pueda decir lo mismo. Usted puede ir y visitar la tumba de Mahoma, usted puede ir y visitar la tumba de Buda, de todos aquellos que tienen a su líder, pero que murió. Por lo tanto, no es la misma situación con nosotros los cristianos, los creyentes. Tenemos a un Cristo que venció la muerte. Dice el versículo 16, si no hay resurrección de los muertos, entonces Cristo no ha resucitado. Por eso me duele a mí en el corazón cada vez que hablo. Mire, las personas que impactaron mi vida cuando compartieron el evangelio conmigo, la mayoría de ellos no están caminando con Dios el día de hoy. Y es triste. Y es lamentable. Pero aquí le va. Pero todos podemos caer en ese mismo error. Si no entendemos el evangelio, podemos regresar a la misma situación o peor de como estábamos anteriormente. 14 al 19, los versículos. El 17 nos dice, y si Cristo no ha resucitado, entonces la fe de ustedes es inútil. Nuestra fe es muy diferente a la fe de las otras religiones alrededor del mundo. Es por fe, no es por vista. ¿Hello? No es por sentimientos. Porque ¿cuántos ya se dieron cuenta de que a veces nos sentimos muy bien y a veces no nos sentimos muy bien? Pero eso no se trata de sentimientos. Es que yo no siento a Dios, es que no estás supuesto a sentirlo. Él ha prometido que estaría contigo todos los días hasta el fin del mundo. Punto y aparte. ¿No? Si lo sientes o no lo sientes no tiene nada que ver. Es que yo no siento el ir a la iglesia. No dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. ¿Cuántos entienden lo que estoy hablando? Es por fe. Es por fe. Pero esto sería inútil si Cristo no hubiera resucitado. Y todavía son culpables de su pecado. Imagínense, póngase a pensar usted. La culpabilidad en el ser humano lo lleva muchas veces a suicidarse, a deprimirse, a creer que la vida no vale la pena. Y si se pone a oír cantos como la vida no vale la pena, es peor la cosa. Pero es nuestra fe de que hemos creído. Mire, ninguno de nosotros. A veces ha oído usted gente que dice, oh, cómo me hubiera gustado a mí estar cuando Cristo estuvo. Déjeme recordarle que los apóstoles, después de que Cristo fue crucificado, regresaron otra vez a hacer lo mismo que hacían antes. Regresaron a pescar. ¿Por qué? Porque la esperanza se les había acabado. Con la muerte de Jesús terminó todo. Creyeron ellos. Pero la realidad es muy distinta. La verdad es que tenemos a un Cristo vivo. Tenemos a un Cristo vivo. Dice entonces, en ese caso, todos los que murieron creyendo en Cristo están ¿qué? Están perdidos. Miren, nuestra fe no serviría de nada. Acabamos de celebrar nosotros la vida de mi suegro. ¿Y cómo voy a pararme yo y decirle a toda la gente, decirle a mi suegra, decirle a mis cuñados? Oh, tenemos la esperanza de que si él confesó a Cristo antes de morir, vamos a volver a ver. ¿Cómo puede? Sería un loco. Estaría fuera de onda, fuera de contexto. Sería una mentira. Pero no lo digo porque yo me lo imaginé. Lo digo porque la Escritura lo establece de esa forma. Todos los que murieron creyeron o creyendo en Cristo están perdidos, pero no es así. Por eso yo no sé si usted ha ido a algún servicio fúnebre. Yo he ido a muchos. Y siempre marca una gran diferencia cuando es un velorio o un servicio fúnebre o servicio de celebración, como usted le quiera llamar, si es cristiano o no lo es. Hay mucha tristeza. Y no digo que en el cristianismo no exista tristeza, claro que existe.
Y hay tiempo para hacer, la Biblia nos dice, hay tiempo para todo. Pero no permanecemos ahí. ¿Por qué? Porque nuestra fe está basada en la esperanza de que si Cristo venció la muerte, nosotros como seguidores de Él, también un día nos vamos a levantar de esa tumba. Por eso es que constantemente digo yo, está bien hacer el duelo, ir a visitar aquella tumba, pero tenemos que tener en mente que la persona no está más ahí. Ahí solamente está su cuerpo, su cascarón. Él está esperando ahora el regreso de Cristo Jesús, porque dice que los muertos en Cristo, ¿qué? Resucitarán primero. ¡Qué excelente! En este caso, todos los que murieron creyendo en Cristo están perdidos. Y si nuestra esperanza en Cristo es solo para esta vida, escucha esto, porque muchos también están viviendo la vida cristiana como que si esto fuera todo. Esto no es todo. Esto puede ser nomás la prueba. Hello. Este es saber si pasamos el test. Pero esto no es todo. Y si de veras entendiéramos nosotros, ¿cuánto puede vivir el hombre aquí en esta tierra? 100 años, dándole mucho tiempo extra. 100 años. Compare 100 años a la eternidad. No es nada. Pero nos aferramos como que esta vida es todo. No lo es. Pero logramos entender eso cuando venimos a tener un encuentro con Cristo Jesús. De lo contrario, pensamos que eso es todo. Y por eso voy a acumular todo el dinero posible que yo pueda, porque después de esta vida no hay más. Pero qué triste. Qué triste vivir de esa forma. Porque ¿cuántos ya se dieron cuenta que aún el cristiano le da la gripe? Padece de alergias, mueren de cáncer. Hello. Porque estamos sujetos a este cuerpo. Y esto va cada vez de mal en peor. Pero nuestra esperanza está puesta en Cristo Jesús, que resucitó. Y si nuestra esperanza en Cristo es solo para esta vida, somos los más dignos de lástima de todo el mundo. ¡Qué tremendo! Y si Cristo no resucitó, ¿para qué predicamos? ¿Para qué nos esforzamos? De venir entre semana un día y el fin de semana venir los domingos o el día que se celebren los servicios en la iglesia. ¿Para qué? Si Cristo no resucitó, nada más vamos a vivir aquí, vamos a disfrutar un rato y después nos vamos a morir y se acabó todo. ¿Cuánta gente está viviendo de esa forma? Incluyendo aquellos llamados cristianos, porque no hemos entendido el día de la resurrección de Cristo Jesús. Primera de Corintios 15:14 nos dice: y si Cristo no ha resucitado, entonces toda nuestra predicación es ¿qué? Es inútil. Imagínense, he estado perdiendo 30 años, más de 30 años de mi vida predicando la palabra. Pensarían algunos, pero no es así. Lo único que puede cambiar el corazón de una persona es al escuchar la predicación del Evangelio y que el Espíritu Santo venga y se mueva en el corazón, construyéndolo o trayendo convicción de pecado y llevando a esa persona al arrepentimiento, a reconciliarse con Dios. Si Cristo no ha resucitado, entonces toda nuestra predicación es inútil. Y la fe de ustedes también es inútil. ¡Qué tristeza! El poder vivir el resto de nuestra vida aquí en la tierra pensando que esto es todo. Esto no es todo. Esto solamente es el principio. Hello. Primera de Corintios 15, del 1 al 4 nos dice: ahora, amados hermanos, permítanme recordarles la buena noticia que ya les prediqué. Yo estoy seguro que todos hemos escuchado esta buena noticia. Alguien nos predicó esta buena noticia. Alguien compartió con nosotros. Alguien estuvo orando por nosotros.
Para que al escuchar esa buena noticia, ¿y cuál es la buena noticia? No es que vamos a ir a buscar huevos el día domingo, no. No es que nos vamos a ir a la playa y a celebrar, no, tampoco es eso. La buena noticia es que cuando Adán pecó, se rebeló en contra de Dios, la muerte entró al ser humano. Y siempre lo he dicho, cuando nació nuestro hijo, una de las enfermeras le dijo: Mario, tienes un día de vida. Y yo no sé de dónde salió, pero lo primero que yo pensé, no, tiene un día menos de vida. Porque que se va a morir, eso ya viene impregnado con todo ser que nace. ¿Nace para qué? Para morir. Pero en Cristo Jesús, ahí cambian las cosas. Jesús venció la muerte. Por eso a veces yo no entiendo cuando hay personas que ya como creyentes le siguen teniendo miedo a la muerte. Y mire, si no es cierto, no nos gusta hablar de esas cosas. Usted empieza a hablar de funeral y empieza a hablar de la muerte y toda la gente dice: no hable de esas cosas. ¿Por qué no? Si para allá vamos todos. Y hay que estar preparados para eso. Lo más sabio, lo más inteligente es estar preparados. Dice: ahora, amados hermanos, permítanme recordarles la buena noticia que ya les prediqué. En ese entonces la recibieron con gusto y todavía permanecen firmes en ella. Es que de eso se trata, de permanecer firmes. ¿Hasta cuándo? Hasta que Cristo regrese por mí o la muerte llegue primero a mi vida. Una de dos. Pero no hay vuelta, aquí no hay vuelta atrás. Aquí no hay vuelta atrás. La Biblia dice que todo el que pone la mano en el arado y voltea hacia atrás no es digno. Aquí la cosa es para seguir hacia adelante. Cuando alguien me pregunta, después de mucho tiempo de no verme, ¿y todavía sigues en esta cuestión del cristianismo? Honestamente siento ganas de darle un bibliazo. Es que no hay otra, no me queda otra. ¿A dónde voy a regresar? ¿Al pecado? Como dice la Escritura, al lodo cenagoso, a revolcarme. No tiene sentido. No tiene ningún sentido. En ese entonces la recibieron con gusto y todavía permanecen firmes en ella. Esa es la buena noticia que los salva. Si ustedes siguen creyendo el mensaje que les prediqué, a menos que hayan creído algo que desde un principio nunca fue cierto. Tenemos que tener cuidado y asegurarnos que hemos creído el verdadero evangelio y que todavía seguimos nosotros viviendo, creyendo, permaneciendo en ese evangelio que creímos. Yo no sé usted, pero a mí esto sí me llena de alegría. Porque, ¿qué dice el Señor? Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra. Pero tú tienes que permanecer firme en aquello que creíste, en el evangelio que se te predicó, que Cristo es el único camino al Padre, que Él es el camino, la verdad y la vida, y no hay otro, no hay otra forma, no hay ningún otro método, no hay ningún otro Cristo, otro evangelio. Él murió y resucitó al tercer día y está vivo el día de hoy a la derecha del Padre, intercediendo, orando por ti y por mí, para que permanezcamos firmes hasta que Él regrese por nosotros. Ese es el evangelio. Esa es la buena noticia que los salva si ustedes siguen creyendo el mensaje que les prediqué, a menos que hayan creído algo que ustedes de un principio nunca fue cierto. Y qué triste escuchar, platicar con alguien que un día fue el que te trajo a los pies de Cristo y ahora te sale con cosas de que la Biblia es mitad cierta y mitad... ¿Qué pasó? Y tú te quedas, pero ¿cómo? Usted no puede creer solamente lo que a usted le gusta de la Biblia y lo que no le gusta, ¿no? No.
Dice la palabra que toda la escritura es inspirada por Dios. Toda, desde Génesis hasta el libro de Apocalipsis. Toda la escritura. Ahora, hay cosas que yo no entiendo. ¿Será porque no son para que yo las entienda, sino para que yo las obedezca? ¿Está conmigo? Primera de Corintios 15, el 1 al 4, el versículo 3 nos dice: yo les transmití a ustedes lo más importante y lo que se me había transmitido a mí también. Cristo murió por nuestros pecados, tal como dicen, ¿se da cuenta del énfasis? Nadie más muere por tus pecados. No hay absolutamente nada que tú puedas hacer para salvarte a ti mismo. Cristo es el que murió por la paga, como paga de nuestros pecados. Tal como dicen, ¿qué? Como dicen las Escrituras. Fue enterrado y al tercer día fue levantado de los muertos, tal como dicen las Escrituras. Oiga, lo más preciado que tenemos es la Biblia, porque esa es nuestra guía. ¿Se ha dado cuenta usted que a veces le dan una dirección y usted dice, bueno, esta es la dirección y me tengo que ir por acá y por allá, y de repente termina perdido? Pero gracias a Dios por los teléfonos inteligentes, ¿verdad? Que ahora usted puede poner la dirección ahí y con su GPS usted no se pierde. Créame, el que se pierde con un GPS es porque puso la dirección equivocada. A veces yo ando buscando una dirección y voy en un terreno de pura tierra, no hay ni letreros de las calles, pero el GPS me dice, hazte una derecha, y yo digo, ¿en dónde? Porque es un camino de tierra, pero doy la vuelta y un minuto después dice, llegaste a tu destino, y me doy cuenta que sí, ese es el destino. La Biblia es ese GPS para nosotros. Hello. Es la que nos está dando el camino hacia casa, pero tenemos que ponerle atención, tenemos que creerla como tal. Me encanta. Fue enterrado y al tercer día fue levantado de los muertos, tal como dicen las Escrituras. Hechos 2, 31, 32. David estaba mirando hacia el futuro y hablaba de la resurrección del Mesías. Mire, más de 4,000 años atrás, aproximadamente, dice, David estaba mirando hacia el futuro y hablaba de la resurrección del Mesías. Él decía que Dios no lo dejaría entre los muertos ni permitiría que su cuerpo se pudriera en la tumba. Hablando de Cristo Jesús. Dios levantó a Jesús de los muertos y de esto todos nosotros somos testigos. Hay mucha gente que quiere negar la resurrección de Jesús. Y dice, no, ¿se acuerdan? Desde mucho tiempo atrás. No, los discípulos vinieron y se robaron el cuerpo. Pero hay muchas cosas que contradicen todo eso. Una de esas cosas es el hecho de que los romanos pusieron guardias que guardaran la tumba del Señor. Y déjeme recordarle, si esos guardias que estaban ahí se durmieron y alguien llegó, ellos tenían que haber pagado con su vida. Por lo tanto, no creo que, si a usted lo ponen a cuidar algo y le dicen, si esa se pierde, te mato, yo le aseguro que usted toma 1,000 cafés y 4 Coca-Cola de litro, pero no se duerme, porque su vida está de por medio. A otros dicen, no, pero es que alguien dice que lo vio, pero ha de haber sido alguna ilusión, algo que pasó. No. ¿Cómo pueden 500 personas tener la misma alucinación? Porque fueron 500 personas aproximadamente al mismo tiempo donde Cristo se les manifestó después de haber sido resucitado. No hay. Y el diablo siempre va a salir con cuestiones, ¿verdad? Y ahora lo último es ir a enterrar huevos y que los niños busquen. Dice
Dios levantó a Jesús de los muertos, y de esto todos nosotros somos testigos. Y como fueron testigos, estuvieron dispuestos a dar sus vidas. El libro de Apocalipsis, versículo 1, versículos 17 al 18, nos dice lo siguiente. Cuando lo vi, caí a sus pies como muerto. Pero él puso la mano derecha sobre mí y me dijo, no tengas miedo. Yo soy el primero y el último. Yo soy el que vive. Me encanta. Yo soy el que vive. Si todavía tú estás pensando que Jesús está ahí clavado en la muerte o está enterrado, ese no es el Cristo bíblico. Él está vivo. Estuve muerto, pero mira, ahora estoy vivo por siempre y para siempre. Y aquí le va. Y tengo en mi poder, ¿qué dice? Las llaves de la muerte y de la tumba. ¡Wow! Es que todos aquellos que mueren en Cristo Jesús, la Biblia en realidad les llama ¿qué? Que duermen. Duermen. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús los va a llegar a despertar. ¡Qué excelente! Saber que cuando me muera, el Señor mismo me va a llegar a levantar, a despertar. Ya no más ese todas las mañanas, la alarma para poderme levantar. No, el Señor mismo va a llegar a levantarme. ¡Qué excelente! Yo no sé si usted se emociona con esto. Yo sí. Si Cristo no resucitó, ¿de qué sirve la fe? ¿Para qué creemos tantas cosas? Si Él no hubiera resucitado, no sirve de nada. Versículo 14 nos dice, y si Cristo no ha resucitado, entonces toda nuestra predicación es inútil. Y la fe de ustedes también, ¿es qué? Es inútil. O sea, no sirve para nada. Pero ¿cuántos entienden de que sí sirve de mucho? De que vale la pena aferrarse a esta palabra de Dios. Y que no importa que fulano me diga que no cree. Bueno, voy a seguir orando por ti. No me hables del Señor. Perfecto, no te hablo, pero yo voy a orar, seguir orando por ti. Que un día Dios toque tu corazón. Porque se acuerda como Pablo dice, ¿cómo me gustaría que ustedes fueran como yo? Aparte de las cadenas que tengo. Sería inútil nuestra fe si Cristo no hubiese resucitado. Salmo 73, 13. Conservé puro mi corazón en vano. Póngase a pensar. Y mucha gente, porque no creen que Cristo haya resucitado, no quieren perderse nada de esta vida. Conservé puro mi corazón en vano. Me mantuve, ¿en qué? En inocencia, sin ninguna razón. No valdría la pena, entonces vamos a celebrar y vamos. Pero no. Debemos recordar que un día vamos a dar cuenta, incluso hasta de las cosas que pensamos. Por eso la Biblia dice, mira todo lo bueno, lo perfecto, en esto piensa. Todo lo de buen nombre, en esto piensa. Un día vamos. Yo creo que eso debería darnos miedo. Que un día van a poner ahí un video de toda nuestra vida. Y hasta las cosas que tu mamá no sabe. Pero Dios las vio y las anotó. Hebreos 11:16. Sin embargo, el gran libro, ¿verdad?, de los héroes de la fe. Sin embargo, buscaban un lugar mejor. Mire, yo busco un lugar mejor. Porque aquí conozco mucha gente que están tratando de salvar el planeta. Y yo digo, lee la Biblia. Esto va a ser destruido. No, pero ¿qué? Todo esto va a ser destruido.
gente que tal vez está poniendo la esperanza en el próximo presidente. Quede quien quede. Esto no va a cambiar. Esto va de mal en peor. Pero sí puede cambiar el destino final de tu vida con este precioso evangelio. Sin embargo, buscaban un lugar mejor, una patria celestial. ¡Qué excelente! Por eso es que mire, no hay iglesia más excelente donde podamos estar todos metidos. No importa el color de su piel, no importa la nacionalidad, ¿verdad? Porque a veces nos metemos en problemas. Aquí están los centroamericanos, acá están los mexicanos. Con Cristo no existe tal cosa. Todos somos hijos de Dios, cubiertos con la preciosa sangre del Cordero. No hay ninguna otra sangre más que la de Cristo. Sin embargo, buscaban un lugar mejor, una patria celestial. Por eso Dios no se avergüenza de ser llamado el Dios de ellos, pues les ha preparado, ¿qué? Una ciudad. Aquí nosotros queremos vivir en la mejor zona, ¿verdad? Allá vamos a estar todos. En la ciudad que Cristo ha preparado para aquellos que le aman. Me encanta. Y si Cristo no resucitó, somos falsos testigos. Si Cristo no resucitó, somos falsos testigos, porque estamos hablando de una mentira. Versículo 15. Y nosotros los apóstoles estaríamos todos mintiendo acerca de Dios, porque hemos dicho que Dios levantó a Cristo de la tumba. Así que eso no puede ser cierto si no hay resurrección de los muertos. Una vez más, mire, la gente que nos acompañó para el funeral de mi suegro, algunos han de haber estado pensando, estos están locos. Lo sé porque yo lo llegué a pensar antes de ser cristiano. Cuando escuché ese mensaje, estos están más sobados que mandados a hacer. Sí, porque no entendía. ¿No? Porque no había nacido de nuevo. Pero ahora que lo entiendo, ahora soy parte de esos locos que creen que al morir en Cristo no es el final, es el comienzo de una vida mejor. Y nosotros los apóstoles estaríamos todos mintiendo acerca de Dios, porque hemos dicho que Dios levantó a Cristo de la tumba. Así que no puede ser cierto si no hay resurrección de los muertos. Sí hay resurrección de los muertos. Que no le digan, que no le cuenten. Y todo lo que aquí se nos pega, la diabetes, el cáncer, esto y lo otro, y la vejez, allá ya no va a ser más. Esa es la esperanza más excelente que podemos tener. Si Cristo no resucitó, seguimos en pecado. Y entonces estamos peor. Si Cristo no ha borrado tu pecado, mire, ¿alguna vez usted ha hecho algo malo y la conciencia lo remuerde? Y qué feo, no puede, usted no se puede quitar esa culpabilidad. Pero de nuevo, por fe, yo creo que Él tomó mi lugar. Y en la cruz del Calvario, ahí quedó clavado mi pecado, cuando yo deposité mi fe en Cristo Jesús. Por lo tanto, no puedo seguir caminando. Ay, pero es que yo hice esto. Ay, pero que yo... No. Yo creo que Él ya me perdonó. Y ahora sigo, ¿qué? Caminando de acuerdo. Y no estoy hablando de perfección, no se confundan. Porque aquel versículo que se nos enseñó tanto para compartir a Cristo es en realidad un versículo para todo creyente. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó entre los muertos, serás salvo. Y Juan 1:9 nos dice que nosotros, si cometemos algún pecado, si cometemos alguna falta, debemos venir rápidamente a pedir perdón a Dios. Amén. Porque Él es nuestro abogado. No estoy hablando de que vamos a vivir en pecado, pero podemos errar. ¿Cuántos ya se dieron cuenta de eso? Pero no hay que vivir en ese error. Hay que levantarse, abandonar ese pecado y seguir caminando con Cristo.
Versículos 16 y 17 nos dice: y si no hay resurrección de los muertos, entonces Cristo no ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, entonces la fe de ustedes es inútil y todavía son culpables de pecado. Y qué tremendo. Yo hablo con personas que no han podido vencer la falta de perdón en sus vidas. Oh, es que me hicieron esto y me hicieron lo otro. Y mire, y créamelo, si no vaya y averigüe usted, la falta de perdón está relacionada con muchas enfermedades en el cuerpo del ser humano. Hay gente, ¿por qué? Porque si Cristo ya me perdonó, yo también tengo que perdonar a aquellos que me ofenden a mí y dejarle a Él que se encargue Él de tratar con ellos. Pero yo tengo que asegurarme que voy a vivir en esa libertad que Él compró para mí. Me encanta. Romanos 6:23 nos dice: pues la paga que deja el pecado es ¿qué? Es la muerte. Pero el regalo que Dios da es la vida eterna por medio de Cristo Jesús nuestro Señor. La paga del pecado es la muerte. Por eso le dije, todos nosotros, no importa dónde hayas nacido, si naciste en un establo o naciste en un palacio real, eres un pecador y necesitas tratar con tu pecado. Pero aquí está la tremenda noticia, es que es imposible, no podemos. Por eso Cristo Jesús vino y Él murió por nosotros. Él fue la paga de ese pecado. Y ahora al depositar mi fe en Él, entonces yo recibo el perdón de mis pecados. Romanos 5:10 nos dice lo siguiente: pues como nuestra amistad con Dios quedó restablecida por la muerte de su Hijo cuando todavía éramos sus enemigos, con toda seguridad seremos salvos por la vida de su Hijo. Mire, y mucha gente no le gusta. Yo no puedo hacer absolutamente nada. No puedo hacer absolutamente nada para ganarme la salvación. De hecho, la Escritura me dice que todas mis buenas obras son como trapos de inmundicia. Entonces estoy frito. Si Jesús no resucitó, estoy amolado. Porque no puedo. Aunque trate, no puedo acercarme a Dios. Pero Cristo Jesús venció. En la cruz del Calvario venció la muerte. Y mi fe en Él, en lo que Él hizo por mí, ahora me da la oportunidad, como dice la Escritura, de acercarme confiadamente al trono de su gracia. ¡Qué excelente! Gracias a Cristo Jesús, que no se quedó derrotado en la tumba, sino que al tercer día se levantó. Porque déjeme decirle, ¿se acuerda de su amigo, su gran amigazo Lázaro? Él lo resucitó, pero Lázaro tuvo que morir. Solamente le dio una chancecita más de seguir viviendo un poco más, pero murió otra vez. Pero en Cristo Jesús, ya la cosa es diferente. Ahora sí vamos a tener que morir, pero después de la muerte, vivir con Él por una eternidad, si es que creímos en el mensaje del Evangelio. Y si Cristo no resucitó, somos falsos testigos. Versículo 18 nos dice: en ese caso, todos los que murieron, creyeron en Cristo, ¿están qué? Están perdidos. Sería una falsedad tratarle de dar ánimo, esperanzas a una persona que ha perdido a un ser querido. Pero lo hacemos porque eso es lo que enseña la Escritura. Eso es la verdad del Evangelio. Y si Cristo no resucitó, seríamos los más indignos. Verso 19 nos dice: y si nuestra esperanza en Cristo es solo para esta vida, somos los más dignos de lástima de todo el mundo. ¡Wow!
esta vida no es todo. Así que no te aferres a esta vida. Esto solamente es como, aquí estamos de paso. Y si podemos disfrutar las cosas, disfrútalas. Pero no te olvides de Dios. ¿Está conmigo? Porque incluso ayer platicaba con alguien y mucha gente cree esto. Mucha gente cree que la raíz de todo mal es el dinero. Y no es cierto. La Biblia nos dice muy claro, es el amor al dinero. Porque con dinero podemos hacer muchas cosas para el reino de Dios. ¿Hello? En este mundo nada se mueve sin dinero. Es más, dijo alguien ayer, de algo estamos convencidos, que no te vas a escapar ni de la muerte ni a evadir los impuestos. Y es cierto, aquí tienes que pagar impuestos. Aquí todo se mueve con dinero, pero no vamos a amar al dinero. Vamos a amar al dueño del dinero, que es Dios. Él es el que provee. ¿Está conmigo? Versículo 20 nos dice lo siguiente. Lo cierto es que Cristo sí resucitó y gloria a Dios por ello. Lo cierto es que Cristo sí resucitó de los muertos. Él es el primer fruto de una gran cosecha. ¿De qué cree usted que está hablando? ¿De lotes? La gran cosecha es de que después de Él fue el primero, pero después vienen todos los que han depositado su fe en Él, que al morir también van a resucitar junto con Él. Así como Él resucitó en un cuerpo glorificado, también nosotros vamos a resucitar de la misma manera. Ya no más diabetes, ya no voy a tener que andarme pinchando ahí todas las noches. Porque ese cuerpo que el Señor me va a dar, ya no va a padecer ninguna enfermedad. Esa es esperanza. No estar esperando de que el nuevo presidente no va a cambiar nada. Mi Dios es el que cambia todo. Lo cierto es que Cristo sí resucitó de los muertos. Él es el primero. Él es el primer fruto de una gran cosecha. El primero de ¿quiénes? De todos los que murieron. Porque aquí le va, tal vez sean buenas noticias o malas noticias, dependiendo de cada persona. Pero todos van a resucitar. Unos para vivir una eternidad con Él y otros para ir a un lugar donde no quieren ir. Y esa es la verdad. La Biblia lo enseña de esa forma. Todos vamos a tener que dar cuenta a Cristo Jesús. ¿Cuáles son los hechos de la resurrección? Versículo 21 al 22. Así que ya ven, tal como la muerte entró en el mundo por medio de un hombre, ¿quién es ese hombre? Adán. Y mucha gente, ¿verdad? Ay, pero es que a mí no me parece eso justo. Hoy, ¿te parece justo que Cristo, sin pecado, haya sido abofeteado, crucificado, humillado, insultado? ¿Le sigo? Pero lo hizo por amor a ti. Entró en el mundo por medio de un hombre. Ahora la resurrección de los muertos ha comenzado, me encanta, ha comenzado por medio de otro hombre. ¿Cuál es esto? Otro hombre, Jesucristo. Así como todos mueren, porque todos pertenecen a Adán. Esa es la herencia que me dejó Adán. De seguro voy a morir. Pero la herencia que ahora obtengo en Cristo Jesús es que de seguro me voy a levantar después de que muera. ¡Qué excelente! Así como todos mueren porque todos pertenecen o pertenecemos a Adán, todos los que pertenecen a Cristo recibirán vida nueva. Lo dejo con este último versículo. Hechos 17, 32 al 34. Porque mire, aquí encontramos 3 respuestas, y esas son las únicas 3 respuestas que le podemos dar nosotros al Evangelio, a la resurrección, a un día como el día de hoy, cuando Cristo venció la muerte. Dice Hechos 17:32.
Cuando oyeron a Pablo hablar acerca de la resurrección de los muertos, algunos se rieron con desprecio. Y hay muchos riéndose ahorita. No, hombre, a Jesús lo mataron. Esa es mentira, que resucitó. Es una de las respuestas. Y está bien, ríete todo lo que quieras. Vamos a ver al final de los tiempos quién ríe mejor. ¿Hello? Pueden reírse, pueden burlarse. A mí me tienen sin cuidado. Yo voy a seguir creyendo en este precioso evangelio que recibí hace más de 35 años atrás. Algunos se rieron con desprecio, pero otros dijeron: queremos oír más sobre este tema más tarde. Un día escuché y me reí, pero después de mucho tiempo escuché de nuevo el mensaje y me quedó aquella comezón. Yo quiero oír más acerca de esto. Después de haber tratado muchas cosas en el mundo y ver que la cosa no sirve. No hay nada que te dé satisfacción. No hay nada que pueda satisfacerte más que una relación íntima, personal con Cristo Jesús. Mire, incluso muchos matrimonios están mal porque se casaron con la esperanza de que su cónyuge les trajera la completa felicidad. Yo sé que mi esposa aquí está presente y yo sé que ella no puede darme la felicidad completa. ¿Cómo lo sé? Porque yo no puedo darle la completa felicidad a mi esposa. ¿Hello? Es Cristo quien nos da esa completa felicidad. Excelente. Algunos se rieron con desprecio, pero otros dijeron: queremos oír más sobre este tema más tarde. Y todavía el día de hoy le digo con todo mi corazón: yo quiero oír más. Yo quiero conocer más. Porque creo que aún no le conozco como debo de conocerle. ¿Por qué digo esto? ¿Se acuerdan lo que Pablo dijo? Y conocerle en el poder de la resurrección. Cuando llegue a despertarme. Cuando me duerma y Él llegue a levantarme. Tiempo de irnos a casa. ¡Qué excelente! Sigue diciendo el versículo 33. Con esto terminó el diálogo de Pablo con ellos. Pero algunos, la tercera respuesta, se unieron a él y se convirtieron en creyentes. Entre ellos estaban Dionisio, un miembro del concilio, una mujer llamada Damaris y varios más. Que Dios el día de hoy haya tocado el corazón de mucha gente que escuchó el verdadero mensaje de la resurrección. Que no fue a ser entretenido, no fue a buscar huevitos de conejo. De hecho, el conejo no pone huevos. La verdad es que sí podemos poner nuestra fe en un Dios vivo, en un Cristo vivo. Y podemos vivir con la esperanza de que cuando yo muera, en realidad solamente estoy echándome un nap, como dicen los gabachos. Estoy tomando un tiempo de descanso para venir a ser despertado a la presencia misma de Dios. Porque Él venció la muerte, yo también, como creyente en Él, como discípulo de Él, también venceré la muerte cuando yo muera. Ahí donde usted está, cierre sus ojos, incline su rostro. Vamos a orar.